Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior terminamos de analizar con Hegel una crítica a la frenología y determinábamos que esta pseudociencia no puede expresar en realidad lo que sea el espíritu humano. En este capítulo vamos a leer y comentar el apartado Conclusión, la identidad de coseidad y razón. Este es un resumen de todo lo leído anteriormente, pero dentro del apartado razón, ¿no? Así es. Comenzábamos con la razón observante, que pasa de lo abstracto a lo inorgánico, de lo inorgánico a lo orgánico y al final termina en el espíritu, ¿no? Así es. ¿Qué nos puedes contar de todo ese trayecto? Pues nuevamente, así como en la primera parte hicimos un recorrido somero por todas las etapas que Hegel nos hace recorrer, de esta misma manera presentamos una breve explicación de cómo la racionalidad se vuelca hacia el mundo y al volcarse hacia el mundo lo hace desde una manera y desde una perspectiva estrictamente observacional. O solamente la observa y la empieza a catalogar. Pero primero se ve a sí misma al interior, empieza a ver categorías, empieza con un idealismo abstracto y después cae a la realidad, empieza a ver el mundo orgánico, el mundo inorgánico, el mundo orgánico y regresa hacia sí, ve las leyes del pensamiento, ve las leyes psicológicas, regresa hacia la individualidad y trata de ver ciertas características que hagan que el ser humano es como es, en los apartados de fisionómica y en el apartado de frenología. Es todo un recorrido enorme en función del cual la conciencia observa y se observa a sí misma. Y es hasta el final que empieza a darse cuenta así como de, un momento, esto no es suficiente, ¿no? Exactamente, porque como siempre es Hegel y siempre va a haber una contradicción dentro de la perspectiva que lo haga avanzar hacia un nuevo estadio. Por eso también hay transiciones como cuando pasamos de las leyes del pensamiento a la fisionómica y la frenología. Sí, recordemos que en las leyes del pensamiento Hegel como que empieza a ver que las leyes lógicas solamente son como expresiones de sí mismas, o mejor dicho, que su forma en realidad es su contenido, porque la lógica trabaja con pura forma. Uh-huh. Y entonces ahí como que lo que hace falta es realidad, le hace falta algo sensible, algo que llene esas categorías, algo que llene esas leyes y tiene que ir a otros estadios para tratar de explicar lo humano. Entonces analiza leyes de la psicología y analiza también dos pseudociencias que para la época de Hegel tenían cierta validez y que nosotros pudiéramos decir, extrapolando la situación, que hay algunas tesis cientificistas que asumirían que lo humano se explica a partir de la ciencia empírica. Y Hegel está diciéndonos que si bien es cierto que hay una explicación que se pueda dar de lo humano desde allí, siempre va a faltar un algo, siempre va a faltar el espíritu en cuanto tal. Hegel diría, el hombre no es su cráneo. Nosotros pudiéramos decir en la actualidad, el hombre tiene cerebro, pero tampoco es su cerebro. Ajá. Sino que es algo más. Exacto. Pero lo curioso es que Hegel explica, después de hacer esta crítica, que hasta cierto punto tiene algo de sentido la frenología y se pone un poco tomista, ¿no? En el sentido de que dice, ubicamos que el espíritu es, sí. O sea, es algo, no sabemos muy bien qué es, pero sabemos que es. ¿Y cómo sabemos qué es? Porque lo vemos representado. Entonces cometemos el error de pensar que el ser o el espíritu son una cosa física, ¿no? Sí. Y entonces por eso dice, bueno, tiene sentido que la gente entonces piense que el ser está en el cráneo o que el espíritu está en el cráneo, porque para este tipo de personas decir que el espíritu es real, sí, implica que es algo material. Por supuesto, que sería una reducción tajante de decir que lo humano es algo estrictamente material.
Y Hegel se da cuenta que no puede ser así. Aunque obviamente que tampoco estamos hablando de una noción de espíritu trascendental. Porque así como Hegel nos le está describiendo, el espíritu, valga decirlo metafóricamente, está en el mundo. Ajá. No puede estar allende al mundo. El espíritu está encarnado, aunque esto suene religioso, pero no, tiene un contenido filosófico en la medida en que, por decirlo en el caso del cráneo, es espíritu, pero no en el sentido en el que lo asumen los frenólogos, sino no en es el como sentido que viva ahí, ¿no? Exacto, ¿no? Sino en la manera y en la interpretación que el ser humano le da al interpretarlo, al asumirlo, al pensar que en ese cráneo se ve parte de su destino. Y así es también un señalamiento que era que resaltáramos la noción de categoría y la noción de ser. Hegel lo menciona y me parece muy curioso que esta categoría y este ser es atribuible precisamente al espíritu. Y tú lo relacionabas, me parece adecuadamente, con respecto a el tomismo, ¿no? Porque cuando nosotros hablábamos del ser dentro de la tradición aristotélica tomista, siempre preguntábamos si ese ser es... ¿Qué es? ¿No? O sea, sabemos que todas las cosas son. ¿Y el ser qué es? Pues es. Sí, y ya desde ahí hay una pregunta metafísica extraña, pero real, con respecto al hecho de que es un término que goza de mucha extensión, pero toda la comprensión, o sea, hay una regla de lógica. Ahí las leyes, ¿no? Sí, hay leyes lógicas y dice la ley de la lógica de la extensión y la comprensión. A mayor extensión, menor comprensión. A mayor comprensión, menor extensión. O sea, si ustedes piensan en árbol, el concepto es un concepto muy extenso, Sí. Pero no comprende tanto porque a lo mucho comprenderá que 1000 especies de árboles. el tronco, las ramas, okay. las hojas, sí, ¿no? sí, claro. Y si tú piensas en un pino en específico, Sí. tiene todas las notas de árbol más Sí. las que le son propias de Del pino, pino, ¿no? por supuesto. Pero entonces no es tan extenso, pero Sí. comprende muchísimo más que árbol a secas, ¿no? Exactamente. Por un lado, y cuando decimos ser, resulta que el ser, este libro es un ser. Yo soy un ser humano, o al menos eso creo, esto es una caja, todas las cosas son seres. Y resulta que el ser, cuando yo digo ser, podemos pensar en una abstracción que engloba a todos los particulares y que todos los particulares son. Y resulta entonces contradictorio este concepto, o al menos complejo, en el sentido de que decimos que es el término que goza de mayor extensión y de mayor comprensión. Rompe con esta regla que estábamos nosotros señalando. Con el espíritu pasa algo similar, porque estamos diciendo que el espíritu es, le estamos atribuyendo ser al espíritu. Y generalmente nosotros cuando atribuimos un ser, o decimos que algo es, pensamos que es en el mundo físico. Ajá. Pero Hegel me parece que lo está deslindando. Aunque no podamos verlo, ahí está, a lo mejor como el viento, ¿no? Claro. Pero y esto es precisamente, en la medida en que el hombre lo está contemplando, en la medida en que la autoconciencia lo transforma incluso con su misma observación, yo ya no estoy viendo algo de manera tan transparente que sea nada más así, sino que ya es, y en cierta manera ya está espiritualizado con los ojos que lo están contemplando. Ya es espíritu. Y es algo material, sí, pero no es... El hecho de que sea material no le da el espíritu, podríamos decirlo así. O al menos eso me parece que pudiera ser la interpretación al respecto. Por eso hablamos de que la conciencia en estos pasajes está haciendo un tránsito en el que ya no solo observa, sino que se observa qué hace, ¿no? Exactamente, ya no solamente... ¿Puedes explicar? Hay un párrafo muy concreto en la página 206 donde dice, y cito: por tanto el objeto presente se determina como un objeto negativo y la conciencia como la autoconciencia con respecto a él, o la categoría que ha recorrido la forma del ser en el observar, se pone ahora en la forma del ser para sí. La conciencia no quiere ya encontrarse de un modo inmediato, sino hacerse surgir a sí misma a través de su actividad. Ella misma es para ella el fin de su obrar, mientras que el observar solamente le importaban las cosas. Hay nuevamente un tránsito porque solamente está observando. Y ya después de observar y de cansarse de observar y de ver las contradicciones del observar, se da cuenta de que esta observación cambia el mundo y entonces ya hay una actividad que está realizando.
Entonces ya no solamente es observar al mundo, sino observarme a mí en la medida que observo al mundo y lo transformo, en la medida en que yo estoy obrando dentro del mundo. Por eso la autoconciencia de nuevo se retrotrae hacia sí, pero ganando algo bien importante, que es la conciencia del espíritu. Por eso al final hace una crítica, una última crítica a la frenología y al materialismo. ¿Cuál es esa crítica? El hecho de que el materialismo trata de despojar al hombre de su dignidad, podríamos decirlo así, al rebajarlo únicamente a lo estrictamente material, a causas naturales, a explicaciones empíricas, a términos estrictamente materiales, cuando el ser humano siempre es algo más, porque el materialismo siempre concibe al ser humano como no yendo más allá, o sea, como algo tan natural, y el destino del ser humano, por más que él se lo quisiera imaginar sublime, en realidad solamente es lo mismo que el del perro, pudiéramos decirlo así. Como que lo que ves es lo que hay. Exactamente. Y se acabó, ¿no? Y se acabó. Y el materialismo es muy tajante al negarle como otras posibilidades al ser humano. Y cuando el materialismo explica lo humano, reduce todas sus posibilidades. Ajá. O sea, tú eres lo que vives, lo que consumes, lo que te determina tu cerebro hacer, etcétera, etcétera, pero no puedes ir más allá. Y este es el punto al que está llegando la autoconciencia, ¿no? De Sí. decir, si yo me quedo en la pura observación, la representación se vuelve la realidad. Claro. Pero yo autoconciencia me estoy dando cuenta de que no se agotan las cosas en su representación. Exactamente. Un poco creo que ya lo habíamos comentado cuando decíamos del término de desilusión. Alguien que habla español hablaba con un extranjero y decía que estaba desilusionado. Y el extranjero le decía que eso era algo bueno, porque le habían quitado una ilusión. Pero la otra persona decía que no, o sea, vivir en un mundo desilusionado es que no tienes esperanzas. Ajá. Entonces, lo que hace la ciencia es reducir al hombre a lo material y quitarle toda esperanza y toda ilusión. Cuando tú vives en un mundo... Le quitas la magia, y a Hegel le encanta la magia, ese es el punto, ¿no? Y todo hasta aquí iba muy bien y estaba muy fácil de entender, pero luego nos mete ahí una metáfora medio extraña que Néstor no entendía, pero yo parece que sí le entendí. Si le entendí mal, ustedes nos corregirán, porque habla de que al menos en el cuerpo físico se mezclan el sistema reproductor, y él habla del órgano urinario, digamos, sí, como que el último paso del aparato digestivo, ¿no? Y diciendo que, bueno, yo como entendía la metáfora, es que la autoconciencia ya se ha dado cuenta de que hay algo más. Entonces tenemos esta capacidad de ver que hay algo más allá y de ir más allá, como en el sistema reproductivo, ¿no? Sí. Que al final de cuentas sirve para generar más vida. Exacto. Pero muchas veces nos quedamos en lo somero, en lo superficial de decir, bueno, lo representado es lo que hay. Claro. Y entonces dice Hegel, yo lo entendería como diciendo que si te enfocas en esa zona del cuerpo, sí, es como tener ahí el aparato reproductor, sí, pero enfocarte en el aparato urinario, sí, digamos. Y entonces es como quedarte con lo menos, cuando tienes algo muy sublime ahí junto, que es sí, darte cuenta de que el espíritu es algo maravilloso y así. Claro, exactamente. Ya. También decíamos cada quien sus fetiches, ¿no? Exactamente. Pero no sabemos bien qué estaba pensando Hegel en ese momento, pero siguiendo esta interpretación ya me parece que tiene más coherencia. A mí me iluminó bastante lo que acaba de decir Maki, en el sentido de que entonces el ser humano, lo que comentaba yo, es como un tipo de sublime ridículo, en el sentido de que puede alcanzar grandes cimas y puede reproducir la vida, reproducir cultura, avanzar como civilización, pero también tiene el aspecto material, podríamos decirlo así, y es esta tensión interior del ser humano, esta contradicción entre lo material y lo espiritual, que hace que el ser humano sea algo, aparte de sui generis, que tiene esta como ambivalencia, ¿no? Ajá. De lo más superior, de lo más inferior, y que constantemente está conmovido por ambos hilos, pudiéramos decirlo así. Pero en todo ello, a pesar de todo ello, hay unidad. Sí. Es el ser humano en esa doble tensión y que tiene explicación racional por ambas partes.
por el lado materialista, por el lado de la ciencia, por el lado de lo empírico, pero también algo que siempre va más allá y que se puede explicar. Pues vamos a dejarle hasta ahí por esta semana, porque el chiste era concluir. Así es. Con las breves páginas y con su metáfora tan extraña. Nos vemos en el siguiente capítulo, donde vamos a tener, pues, ¿qué será? Un capítulo especial, porque no vamos a continuar la lectura. Cumplo 10 años de haber entrado a estudiar filosofía. No estoy tan chamaca como me escucho. Entonces vamos a hacer como un episodio de reflexión de qué ha significado a lo mejor la filosofía en nuestra vida. En el caso de Néstor, que él estudió y se quedó ahí, o sea, en el sentido de que siguió desarrollándose en la filosofía. Sí. Y yo que estudié y me fui por otros lados, ¿no? Así es. O sea, sin dejar de amar la filosofía, que es lo que más me gusta en el mundo, pero pues la vida me llevó por otras cosas, ¿no? Exactamente. Y hasta ahora estoy regresando. Si tienen alguna pregunta sobre nuestras carreras... Exactamente. No, o sea, sí, sobre ampliar la cuestión de la filosofía y demás, sea a lo mejor algo sencillo o algo aparentemente sencillo, que en filosofía no hay ningún tema sencillo. Como si nos dijeran, ¿para qué sirve la filosofía? Exacto, no con el afán de aclarar la duda, sino de ampliarla. Ajá. Así que recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web, que es trashegel.com. También estamos en YouTube, en iTunes, Spotify, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Así que encuéntrennos, suscríbanse y compártannos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.